Mamerujas, tu mundo. Capítulo 1. La última oportunidad. La lluvia ácida repiqueteaba contra el escaparate sucio de la casa de empeños, un sonido constante y corrosivo que marcaba el ritmo de su derrota. En el exterior, las luces de neón del distrito bajo parpadeaban, reflejándose en los charcos de aceite y agua sucia. 70 créditos. Ni uno más. Víctor apretó la mandíbula hasta que sintió un chasquido en sus muelas. Sus nudillos se pusieron blancos al aferrarse al borde del mostrador de cristal rayado. Bajó la vista hacia el objeto en la bandeja de terciopelo. Un reloj analógico antiguo, de cuerda manual. Era un vestigio de otra época, de cuando su nombre significaba algo en los estadios digitales, antes de que el mundo se olvidara de él. Vale 300, gruñó. Su voz sonó rasposa, oxidada por días de silencio y aislamiento. Es una pieza de colección preguerra. El prestamista, un hombre obeso con un implante ocular cibernético de baja gama que zumbaba molestamente al enfocar, soltó una risa metálica y despectiva. Valía 300 antes de que te convirtieras en un lisiado, V. Ahora hueles a desesperación, y eso baja el precio. El hombre se inclinó, su ojo mecánico girando con un huir agudo. O tomas los 70, o te largas. Tengo yonkis de estimulantes esperando en la fila que tienen más dignidad que tú. Víctor bajó la mirada hacia su pierna derecha. Incluso a través de la tela gastada de su pantalón y la férula médica barata, el hueso mal curado palpitaba. Era un dolor sordo, caliente y constante, un recordatorio perpetuo del accidente que había destrozado su carrera y su vida. No tenía opciones. La nevera estaba vacía, el aviso de desalojo parpadeaba en su terminal y su estómago rugía con una ferocidad que dolía. Trato hecho, escupió, sintiendo el sabor amargo de la bilis en su boca. El prestamista transfirió los créditos. Víctor no compró comida. No pagó el alquiler del cuchitril donde malvivía. Tenía un plan. Un plan estúpido, suicida y desesperado. Salió cojeando bajo la tormenta, arrastrando su pierna inútil hacia el distrito tecnológico de segunda mano. El agua ácida le picaba en la nuca, pero no le importaba. Allí, entre montañas de chatarra y servidores quemados, compró lo único que le importaba. Una cápsula de inmersión VR de tercera mano. El plástico estaba amarillento por el humo de tabaco y apestaba a desinfectante industrial y sudor seco. Es una antigualla, chico, le había advertido el vendedor. La latencia te freirá el cerebro si pasas más de 4 horas dentro. No planeo salir en 4 horas, había respondido Víctor. Al llegar a su apartamento, un cubo de hormigón húmedo donde las cucarachas eran las únicas inquilinas puntuales con la renta, Víctor conectó la máquina. El zumbido de los ventiladores llenó la habitación vacía, sonando como el motor de un avión a punto de estrellarse. Se desvistió con dificultad. Cada movimiento era una aguja clavada en su fémur. Se dejó caer dentro de la cápsula. El interior estaba frío y viscoso. Parecía un ataúd barato. Si esto es una estafa, murmuró, cerrando los ojos mientras el casco neural se ajustaba a su cráneo, al menos moriré soñando. Clic. La tapa se selló herméticamente. Oscuridad absoluta. Luego, una luz roja violenta perforó sus retinas. Conectando a la red neural, bienvenido a la beta cerrada de Inferno Online Sincronización. 12%, 45%, 89%, conexión establecida y entonces, sucedió el milagro. El dolor desapareció. Fue tan repentino que Víctor jadeó en el vacío digital. No había latidos en su pierna. No había rigidez. Movió los dedos de los pies. Flexionó la rodilla derecha. Nada. Solo una ligereza embriagadora y perfecta que no sentía desde hacía 3 años. Quiso gritar, llorar de pura euforía, pero el sistema no le dio tiempo para emociones humanas. Por favor, seleccione su clase. Frente a él, en la inmensidad negra, aparecieron 5 estatuas doradas colosales, flotando con majestuosidad. El guerrero, blindado y estoico. El mago, rodeado de runas arcanas. El pícaro, con dagas que destellaban. El clérigo, bañado en luz sagrada. Eran las opciones de siempre. Diseñadas para trabajar en equipo. Para gente con amigos, con gremios, con alguien que les cubriera la espalda. Víctor las miró con desprecio. Él estaba solo. El mundo real le había enseñado que confiar en otros era la forma más rápida de acabar roto en una cuneta. No necesito a nadie, susurró al vacío. Dame algo que pueda usar solo. Algo que no necesite compasión. Sus ojos se desviaron hacia el final de la fila, casi oculta en las sombras. Había una 6ª estatua. No era dorada. Era de una piedra negra, obsidiana, cubierta de musgo y harapos.
La figura sostenía una calavera humana que lloraba sangre de verdad, goteando hacia la nada infinita. Clase. Nigromante de sangre. Dificultad. Pesadilla. Descripción. Un artífice prohibido que rechaza el maná tradicional. Utiliza su propia vigor, HP, como combustible para la magia. Advertencia del sistema. Baja popularidad. Alto riesgo de muerte por suicidio accidental. Regeneración de maná nula. No recomendada para jugadores solitarios sin ealer. Los foros de la beta, filtrados en la Dark Web, la llamaban la clase basura. Un suicidio táctico. ¿Quién querría perder vida para atacar? Era contraintuitivo, pero Víctor vio lo que otros, cegados por el heroísmo, ignoraban. Desplegó las estadísticas ocultas con un movimiento de su mano virtual. Potencial de supervivencia, solo. SSS mecánica oculta. Robo de vida porcentual. Una sonrisa torva, casi cruel, se dibujó en el rostro de Víctor. Usar mi dolor como combustible, se rió por lo bajo. Suena a la historia de mi vida. Levantó la mano y tocó la estatua negra. La piedra estaba helada. Elijo esta. Clase aceptada. Jugador registrado. Víctor. Zona de inicio. Bosque de los lamentos. El mundo digital se materializó con una violencia sensorial abrumadora. El olor a tierra mojada, hojas podridas y ozono golpeó su nariz. Víctor abrió los ojos. Estaba de pie sobre un suelo fangoso, en un bosque sumido en una niebla eterna y grisácea. Los árboles a su alrededor eran retorcidos, con ramas que parecían garras esqueléticas rascando un cielo sin estrellas. Grrrrrr. El sonido vibró en su pecho antes de que pudiera oírlo. Un gruñido profundo, gutural, cargado de hambre. Víctor se giró lentamente. A 5 metros, emergiendo de la bruma como una pesadilla sólida, un lobo de la niebla lo observaba. La bestia era enorme, del tamaño de un oso pequeño, con el pelaje erizado como agujas de acero y ojos inyectados en sangre. De sus fauces caía una baba ácida que siseaba al tocar la hierba muerta. Lobo de la niebla, nivel 1. Nivel 1. Igual que él. Pero Víctor estaba desnudo, salvo por una túnica de novato hecha de arpillera. Sin armas. Sin bastón. El lobo tensó los músculos traseros. Ven aquí, saco de pulgas, murmuró Víctor, flexionando sus piernas sanas. Swoosh. La bestia saltó. Víctor no tenía la fuerza de un guerrero, pero conservaba los reflejos de un ex profesional de esports. Su mente procesó la trayectoria del salto en milisegundos. Se dejó caer al suelo, rodando por el barro hacia la izquierda. Fue rápido, pero no lo suficiente. Las garras del lobo pasaron rozando, rasgando la tela de su hombro y cortando la piel. 15 HP. El dolor fue agudo, ardiente. Real. Víctor soltó un gruñido. Inferno Online no tenía filtros de dolor para los novatos. Aquello se sentía como un cuchillo caliente cortando carne. El lobo derrapó en el barro, girándose con una agilidad antinatural para el golpe final. Víctor se levantó a medias, con la respiración agitada y la sangre digital manchando su túnica. No podía huir. Si corría, moriría por la espalda. El lobo abrió las fauces, apuntando a su garganta. Víctor levantó la mano derecha hacia la bestia. No sabía ningún conjuro. No había palabras mágicas. Solo un instinto visceral que el sistema había implantado en su cerebro al elegir la clase. Tómalo. Bébelo. Habilidad activada. Extracción sanguínea. El lobo saltó. Víctor no cerró los ojos. Extendió los dedos en forma de garra y, cuando la bestia estaba casi encima, apretó el puño en el aire, conectando con la herida abierta que él mismo tenía en el hombro. No fue magia limpia. Fue una violación de las leyes naturales. Muere. Gritó Víctor. La sangre que brotaba de su propio hombro se detuvo, cristalizándose, y actuó como un puente. Una fuerza invisible tiró de la vitalidad del lobo. Glark. La bestia se convulsionó en pleno aire, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Aulló de agonía mientras hilos de sangre roja brillante eran arrancados de sus ojos, nariz y boca, volando hacia la palma abierta de Víctor. Era grotesco. Era magnífico. Víctor sintió el torrente cálido, metálico y espeso golpear su piel y ser absorbido por sus poros. No era solo salud. Era éxtasis. Una energía eléctrica y adictiva recorrió sus venas, borrando el dolor del arañazo al instante. La bestia cayó a sus pies, retorciéndose. Su piel se secaba visiblemente, pegándose a las costillas, momificándose en segundos mientras Víctor le drenaba hasta la última gota de existencia. Robo de vida exitoso. 20 HP. Fatalidad. El lobo dio una última sacudida espasmódica y quedó inmóvil. Un cadáver seco, una cáscara vacía sobre el musgo. Víctor se miró las manos.
Estaban limpias, pero bajo la piel, sus venas brillaban con un tenue fulgor carmesí que se desvanecía lentamente. Se sentía poderoso. Se sentía, un depredador. Una notificación dorada rompió la oscuridad del bosque, iluminando su sonrisa macabra. Has eliminado a un lobo de la niebla, nivel 1 expo obtenida. Has subido al nivel 2. Víctor apretó el puño. El juego había empezado. Y por primera vez en años, él no era la presa. Capítulo 2. Primera sangre real. Isclac. El sonido de la despresurización fue como un latigazo en el silencio del apartamento. Víctor abrió los ojos. La luz grisácea de la mañana se filtraba por las persianas rotas, hiriendo sus pupilas todavía dilatadas por la oscuridad digital. El olor a moho y humedad del mundo real reemplazó instantáneamente al aroma metálico de la sangre fresca que aún recordaba. Se arrancó el casco neural con dedos temblorosos. La gravedad se sentía incorrecta. Demasiado pesada. Como si llevara un traje de plomo cosido a la piel. Arg, gimió, intentando sentarse. Su estómago se contrajo violentamente. No era hambre normal. Era un vacío doloroso, una garra retorciendo sus entrañas desde dentro. Sentía que, si no comía algo en los próximos 10 segundos, sus propios ácidos empezarían a disolverlo. Efecto secundario de usar vigor como maná, pensó su mente analítica, aunque su instinto animal solo gritaba. Comida. Se arrastró fuera de la cápsula. Sus pies descalzos tocaron el suelo pegajoso del cuarto. Se preparó mentalmente para el habitual pinchazo agudo en su pierna derecha, ese dolor eléctrico que siempre lo saludaba al levantarse, como un viejo enemigo puntual. Apoyó el peso. Esperó el grito de sus nervios. Pero el grito fue solo un susurro. Víctor se detuvo en seco, aferrándose al marco de la puerta de la cocina. Miró hacia abajo, a su pierna envuelta en la férula sucia. El dolor seguía ahí, por supuesto. El hueso seguía mal curado. Pero el ruido blanco de sufrimiento constante, ese que le impedía dormir sin pastillas, había bajado de volumen un 10, quizá un 15%. No puede ser, murmuró. Se palpó el muslo a través de la tela gastada. ¿Estaba imaginándolo? ¿Era la endorfina residual del juego engañando a su cerebro roto? Rubuk. Su estómago protestó de nuevo, sacándolo de su estupor con violencia. Víctor cojeó hacia la cocina. Abrió la nevera. La luz interior parpadeó y murió. Dentro solo había un envase de fideos instantáneos a medio comer de hacía 2 días y una botella de agua tibia. Agarró los fideos fríos. No los calentó. Comió con las manos, devorando la masa pastosa y salada con una voracidad que lo asustó. Se manchó la barbilla de grasa naranja, pero no le importó. Parecía un animal hambriento. Cada bocado calmaba el fuego en su estómago, pero encendía otra ansiedad en su pecho. Miró el reloj de pared. Habían pasado 4 horas en el mundo real. Se limpió la boca con el dorso de la mano. Su mirada se desvió, casi magnéticamente, hacia la habitación donde la cápsula zumbaba suavemente en modo de espera. La comida basura llenaba su estómago, pero su mente seguía hambrienta. Hambrienta de esa sensación de poder. De esa ligereza. De la sangre roja y brillante del lobo de la niebla salpicando sus manos. Se sentía como un adicto mirando su última dosis. Solo un poco más, se justificó en voz alta, aunque no había nadie en el apartamento para juzgarlo. Necesito comprobar la teoría de la pierna. Científicamente. No se lavó. No se cambió de ropa. Regresó a la cápsula, ignorando deliberadamente la advertencia del fabricante sobre el daño cerebral por uso excesivo. Se dejó caer en el interior acolchado, buscando el abrazo de la oscuridad. Clic. Zoom. La tapa se cerró. Conexión restablecida. Bienvenido de nuevo, Víctor. El aire del bosque de los lamentos lo recibió como un bálsamo. Frío, limpio, digital. Víctor se materializó en el mismo punto donde había matado al lobo. El cadáver de la bestia ya no estaba. El sistema lo había limpiado, dejando solo una mancha oscura en el musgo para marcar su primera victoria. Inspiró profundamente. Aquí, no cojeaba. Aquí, era un depredador. Miró a su alrededor. La niebla se había espesado, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Los árboles retorcidos parecían observarlo, sus ramas oscilando sin viento como dedos largos. No había enemigos a la vista. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Ni pájaros, ni insectos. Solo el sonido de su propia respiración virtual. Víctor bajó la vista. En el suelo, entre las raíces nudosas de un roble negro, vio algo que rompió la monotonía gris del paisaje. Botas. No eran frescas. Eran oscuras, coaguladas, casi negras.
Un rastro de sangre antigua que se internaba en la espesura, hacia una zona donde la niebla parecía arremolinarse con más densidad. Su instinto de exjugador profesional se activó. Evento. O trampa. Víctor sonrió, una mueca depredadora. Ambas opciones significan experiencia. Siguió el rastro. Avanzó con cautela, moviéndose entre los troncos como una sombra. El rastro lo llevó a través de un barranco estrecho, donde las paredes de roca rezumaban un líquido viscoso, hasta llegar a un claro oculto por zarzas espinosas de color hierro. Allí, medio enterrada en la ladera de una colina, había una entrada. No era una cueva natural. Era un arco de piedra tallada, antiquísimo, cubierto de musgo y grietas profundas. Las runas sobre el dintel estaban erosionadas, ilegibles, pero emanaban una sutil presión, una advertencia silenciosa que le erizó el vello de la nuca. Una ventana azul parpadeó frente a sus ojos con un sonido de cristal roto. Zona descubierta. La cripta olvidada nivel recomendado. 3 advertencia. Zona de instancia única. Si mueres dentro, pierdes el equipo. ¿Desea entrar? Sí barra no. Víctor miró su propia barra de estado. Nivel 2. Estaba por debajo del requisito. Un jugador normal, un héroe, daría media vuelta y buscaría más lobos para farmear seguro hasta subir de nivel. Pero Víctor recordaba el dolor de su pierna en la cocina. Recordaba la cara del prestamista. Recordaba la humillación de ser nadie. No tenía tiempo para jugar seguro. El tiempo era dolor. El riesgo es ganancia, murmuró. Presionó sí. Las zarzas que bloqueaban la entrada se apartaron lentamente, arrastrándose con un sonido de madera astillándose, como serpientes vivas. Un vaho gélido, con olor a tierra de cementerio y flores marchitas, salió del interior. Víctor entró. La oscuridad se lo tragó. Sus ojos tardaron unos segundos en ajustarse a la penumbra, iluminada apenas por hongos bioluminiscentes de color violáceo que crecían en las grietas de los muros. Tac. 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 El sonido de sus pasos descalzos resonaba con un eco metálico, amplificado por la acústica del túnel descendente. Hacía frío. Un frío antinatural que penetraba la túnica de novato y mordía la piel. La arquitectura era opresiva. Nichos vacíos en las paredes. Estatuas decapitadas de figuras encapuchadas que parecían girar la cabeza para vigilar su descenso. Víctor avanzó despacio, con los sentidos al límite. Al final del pasillo, el túnel se abría en una pequeña cámara circular. En el centro no había un monstruo, ni un cofre del tesoro brillante. Había un cadáver. No era un monstruo. Era un humanoide, o lo que quedaba de él. Un aventurero, apoyado contra la pared del fondo, esquelético, con una armadura de cuero podrida por los siglos. La cuenca de sus ojos estaba vacía, mirando eternamente hacia la entrada. Pero lo que llamó la atención de Víctor no fue el muerto, sino lo que el muerto protegía. Sus manos huesudas aferraban un libro contra su pecho. Un libro grueso, encuadernado en una piel pálida que sospechosamente parecía humana. Víctor se acercó. Se agachó frente al esqueleto. Lo siento, amigo, susurró, sin sentirlo realmente. Tú ya no lo necesitas. Tiró del libro. Los dedos del esqueleto crujieron, resistiéndose por un segundo antes de ceder y romperse con un sonido seco, como ramas secas pisadas. Crack. Víctor sostuvo el tomo. Pesaba. Despedía un calor enfermizo. Objeto encontrado. Grimorio desgastado de nigromancia calidad. Común, crecimiento posible requisito. Clase nigromante desea aprenderlo. El corazón de Víctor latió con fuerza. Un grimorio. En los juegos Brno, los libros de habilidades eran caros, raros. Encontrar uno en los primeros 10 minutos de exploración era una suerte absurda. O el destino burlándose. Aprender. El libro no se abrió. Explotó. Se deshizo en sus manos, convirtiéndose en partículas de luz negra que se dispararon hacia su frente como avispas furiosas. ¡Ac! Víctor se llevó las manos a la cabeza. No fue suave. Fue como si le clavaran un clavo ardiendo en el lóbulo frontal. La información se quemó directamente en su tejido cerebral. No eran palabras. Eran conceptos viles. Cómo fluía la energía en un cadáver. Cómo atar un eco de voluntad a un hueso inerte. El sabor de la médula. Nueva habilidad desbloqueada. Alzamiento de hueso, nivel 1 coste. 10% de HP máximo descripción. Invoca un esqueleto básico de los restos cercanos para que luche por ti. Víctor abrió los ojos, jadeando, con una vena palpitando en su sien. La jaqueca se desvanecía, reemplazada por una comprensión fría y lógica de la muerte que le rodeaba. Miró al esqueleto del aventurero que acababa de saquear. Antes, solo veía un objeto del decorado.
Ahora veía recursos. Veía piezas de recambio. Veía un arma. Interesante, sonrió, limpiándose una gota de sangre que le caía de la nariz por el esfuerzo mental. Se preparó para levantarse y probar su nuevo juguete. Entonces, lo oyó. Clic. El sonido vino de la oscuridad, justo detrás del cadáver del aventurero. Clac. Scrap. No era el sonido de pasos. Era el sonido de calcio golpeando contra piedra. El sonido de articulaciones secas encajando en su lugar a la fuerza. La sonrisa de Víctor se heló. Lentamente, en la penumbra más allá de los hongos luminosos, algo se movió. Un brillo rojo, tenue y malévolo, se encendió en la oscuridad, flotando a 2 metros del suelo. Luego otro. 2 ojos carmesí. Y el sonido de huesos reensamblándose se multiplicó, llenando la pequeña cámara con una cacofonía de traqueteos secos. Clic-clac. Clic-clac. Víctor retrocedió un paso, su espalda chocando contra la pared fría. No estaba solo en la cripta. Y los inquilinos acababan de despertar. Merujas, tu mundo. Capítulo 3. Glitch. Clic-clac. Clic-clac. El sonido era seco, como fichas de dominó cayendo una tras otra en la oscuridad. Víctor retrocedió hasta que sus omóplatos chocaron contra la piedra fría de la cripta. Frente a él, emergiendo de las sombras proyectadas por los hongos violetas, 3 figuras esqueléticas avanzaban. No tenían carne. No tenían ojos. Solo huesos amarillentos unidos por una magia negra y vieja, y 2 puntos rojos brillando con odio en sus cuencas vacías. Eran lentos, torpes, pero implacables. Víctor miró a su alrededor. No había salida. El pasillo por el que había entrado estaba bloqueado por las 2 primeras figuras. La tercera cerraba el cerco desde la izquierda. Estaba atrapado. Miró sus propias manos. Extracción sanguínea era inútil aquí. Maldita sea, masculló Víctor, apretando los dientes. No tienen sangre. No puedo curarme. Si recibía daño, sería permanente. Si moría aquí, perdería el grimorío, la experiencia y, lo peor de todo, su orgullo. El primer esqueleto levantó una espada oxidada. El metal chirrió al cortar el aire. Víctor se agachó. La hoja pasó rozando su cabeza, arrancándole un mechón de pelo digital. Swish. Rodó por el suelo, esquivando una patada torpe del segundo esqueleto. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Necesitaba un escudo. Necesitaba un aliado. Su mirada cayó sobre el cadáver del aventurero que acababa de saquear. El montón de huesos inerte a sus pies. Tú vienes conmigo, gruñó Víctor. Extendió la mano hacia el cadáver. No había cánticos. No había latín. Solo una transacción brutal impuesta por su clase. Activando. Alzamiento de hueso coste. 10% HP. El dolor fue instantáneo. No fue como un golpe. Fue como si una jeringuilla gigante le extrajera la médula espinal desde dentro. Víctor ahogó un grito, sintiendo cómo el frío se apoderaba de sus extremidades. Su barra de vida parpadeó en rojo, bajando de golpe. HP. 90, 100. Pero la magia respondió. Una neblina negra y viscosa brotó de su mano, envolviendo los huesos del aventurero muerto. Crack. Crack. El cadáver se convulsionó. La columna vertebral se enderezó con un chasquido repugnante. El esqueleto se puso de pie en un movimiento antinatural, como una marioneta tirada por hilos invisibles. Mátalos. Ordenó Víctor, señalando a los atacantes. Su nueva marioneta no tenía armas, pero no dudó. Se lanzó contra el esqueleto más cercano con la furia de un berserker silencioso. El impacto fue brutal. ¡Pam! Los 2 montones de huesos chocaron, enredándose en una lucha de extremidades y costillas. Su invocación era torpe, estúpida, pero cumplía su función. Ganarle tiempo. Quedaban 2. Víctor ya no retrocedió. Aprovechó la distracción. Se lanzó hacia el esqueleto de la espada oxidada, que estaba intentando flanquear a su invocación. Víctor no era un guerrero, pero sabía cómo romper cosas. Se deslizó bajo la guardia del enemigo y pateó la rodilla de la criatura. Crack. El hueso de la pierna, podrido por siglos de humedad, cedió. El esqueleto cayó sobre una rodilla, perdiendo el equilibrio. Víctor no le dio oportunidad de levantarse. Agarró el cráneo del enemigo con ambas manos. La superficie era fría y áspera. Apágate. Giró con todas sus fuerzas. Crunch. El sonido fue definitivo. Las vértebras del cuello se partieron. La luz roja en los ojos del esqueleto parpadeó y se extinguió. Los huesos se desmoronaron al instante, convirtiéndose en polvo y astillas en el suelo. Enemigo abatido.
Víctor se giró, jadeando. Su invocación estaba perdiendo. El tercer esqueleto había decapitado a su marioneta con un golpe de maza. Su aliado se deshizo en el suelo. Ahora era un 1 contra 1. El último enemigo, un esqueleto armado con una maza de hierro negro, se volvió hacia Víctor. Ven, dijo Víctor, levantando los puños. El enemigo cargó. Levantó la maza para un golpe vertical que partiría el cráneo de Víctor en dos. Víctor esperó. Un segundo. 2. Cuando la maza comenzó a bajar, Víctor se lanzó hacia adelante, dentro de la guardia del enemigo, arriesgándose a todo o nada. Su hombro chocó contra el pecho del esqueleto, desestabilizándolo. ¡Tud! La maza golpeó el suelo de piedra a centímetros de su talón, haciendo saltar chispas. Víctor agarró el brazo del esqueleto y tiró. Usó la propia inercia del monstruo para lanzarlo contra la pared de la cripta. El esqueleto chocó violentamente, soltando el arma. Víctor recogió la maza del suelo. Pesaba 1 tonelada, pero la adrenalina, y sus estadísticas aumentadas, la hicieron ligera como una pluma. Buenas noches. Descargó el arma sobre el cráneo del enemigo. Splat. No hubo sangre, pero hubo una explosión de fragmentos de hueso que llovieron sobre la cripta como granizo. Silencio. Víctor dejó caer la maza, respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba rítmicamente. Se limpió el polvo de hueso de la cara. Combate finalizado. Expo obtenida. 150. Has subido al nivel 3. Estadísticas aumentadas. Más una fuerza, más un vigor. Una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro. Lo había logrado. Había sobrevivido usando su propia vida como moneda de cambio. Dio un paso hacia el fondo de la sala. Había visto un cofre detrás de los enemigos. De repente, el mundo se puso rojo. Una alarma estridente, como una sirena antiaérea, resonó en su cabeza, ahogando cualquier otro sonido. Advertencia del sistema. Tiempo de conexión en modo beta excedido. Protocolo de seguridad activado. Desconexión forzosa en 3, 2, 1. ¡No! Espera. Gritó Víctor, extendiendo la mano hacia el cofre. El mundo se disolvió en píxeles. ZZZZT. Víctor se incorporó en la cápsula con un espasmo violento, golpeándose la frente contra la tapa de plástico. ¡Mierda! Se arrancó el casco y lo arrojó contra el colchón sucio. Estaba sudando frío. Su corazón latía a un ritmo peligroso, confundido por el cambio brusco de realidad. Volvía a estar en su apartamento. Volvía a ser un lisiado. Se miró las manos. Temblaban. No por miedo, sino por abstinencia. La sensación de poder se desvanecía, dejando paso a la cruda realidad de su cuerpo roto. Y al hambre. Dios, tenía más hambre que nunca. Su estómago rugió como una bestia enjaulada. Miró por la ventana. Era de noche. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, lavando la suciedad de los neones y arrastrando la basura hacia las alcantarillas. Necesitaba comer. Ya. Víctor se vistió con una sudadera gris con capucha y unos pantalones de chándal. Agarró su muleta. Al apoyar el pie derecho, notó el dolor habitual, pero algo había cambiado. Ya no necesitaba cargar todo su peso en la muleta. Podía apoyar la planta del pie. Era una mejora minúscula. Imperceptible para cualquiera, excepto para alguien que había vivido con dolor crónico durante 3 años. Bajó las escaleras del edificio, ignorando el ascensor averiado. La calle estaba desierta, salvo por el paso ocasional de algún coche patrulla a lo lejos. El aire olía a ozono y basura mojada. Víctor caminó hacia la tienda de conveniencia de la esquina, el único lugar abierto a las 3 de la mañana en este distrito de mala muerte. Entró. La campanilla de la puerta sonó con un tintineo alegre que contrastaba con su humor. Dim Dom. El dependiente, un anciano que dormitaba tras el mostrador, ni se inmutó. Víctor fue directo al pasillo de los instantáneos. Agarró 3 botes de fideos picantes y una bebida energética barata. Se acercó a la caja y dejó las cosas sobre el mostrador. Solo esto, dijo Víctor, sacando su tarjeta de créditos. El anciano bostezó y empezó a escanear los productos. Bip. Bip. La campanilla de la puerta sonó de nuevo. Dim Dom. Víctor no se giró. Solo quería pagar y volver a casa para esperar a que el servidor se reiniciara. Nadie se mueva. Esto es un atraco. La voz era aguda, quebrada, llena de nerviosismo químico. Víctor suspiró. Genial. Se giró lentamente. En la puerta había un hombre joven, esquelético, con la piel llena de llagas y los ojos desorbitados. Llevaba una chaqueta de cuero sintético demasiado grande y empuñaba un cuchillo de cocina oxidado. Le temblaba la mano. Un yonki buscando dinero para su próxima dosis de polvo neón.
Dame la caja. Dame todo o lo pincho. Gritó el yonki, agitando el cuchillo hacia el anciano. El dependiente levantó las manos, aterrorizado. Víctor se quedó quieto, apoyado en su muleta. No sentía miedo. Después de enfrentarse a lobos gigantes y esqueletos reanimados, un drogadicto con un cuchillo de cocina le parecía patético. Y entonces, sucedió. Víctor entornó los ojos, fijando la vista en el atracador. El aire alrededor del yonki pareció vibrar. Como una interferencia en una señal de televisión. ZZZZT. Por una fracción de segundo, la realidad parpadeó. Y sobre la cabeza del ladrón, apareció un texto flotante, rojo y translúcido. Ladronzuelo, nivel 1 HP. 40, estado. Intoxicado / inestable. Víctor parpadeó. ¿Estaba alucinando? ¿El casco le había frito el cerebro finalmente? El yonki se dio cuenta de que Víctor no estaba asustado. Eso lo puso más nervioso. Giró el cuchillo hacia él. ¿Qué miras, tullido? Gritó, con saliva volando de su boca. Dame tu cartera. Ahora. El yonki dio un paso hacia él. El instinto de Víctor reaccionó antes que su lógica. No pensó en llamar a la policía. No pensó en huir. Pensó en el lobo de la niebla. Pensó en cómo se sentía arrancar la vida de algo. Sin moverse, Víctor clavó su mirada en los ojos del ladrón. Y deseó, con todas sus fuerzas, que el hombre se detuviera. No fue un hechizo. No gritó ninguna palabra mágica. Pero activó algo. Una presión invisible, densa y fría como el fondo de una tumba, estalló desde Víctor. Era su intención asesina, amplificada por la estadística de ocultismo que empezaba a filtrarse en su ADN. El efecto fue inmediato. Los ojos del yonki se abrieron hasta casi salirse de sus órbitas. ¿Qué eres? Balbuceó el ladrón. El yonki no vio a un hombre lisiado con una sudadera gris. Por un segundo, en su mente drogada y aterrorizada, vio una sombra inmensa detrás de Víctor. Una oscuridad con forma de manto y una calavera que lloraba sangre. El cuchillo cayó de su mano. Clan. El ladrón empezó a temblar violentamente. Se llevó las manos a la cabeza, gritando como si le estuvieran quemando la piel. Aléjalo. Aléjalo de mí. Chilló. Sus piernas fallaron. Cayó al suelo, convulsionando, echando espuma por la boca, completamente roto por un terror que solo él podía ver. Habilidad pasiva activada. Aura de terror, rango F, el texto rojo parpadeó frente a los ojos de Víctor y desapareció tan rápido como había llegado. Silencio en la tienda. Solo el zumbido de la nevera de bebidas y los jadeos del ladrón en el suelo. El dependiente miraba a Víctor con la boca abierta, pálido como un fantasma. Víctor bajó la mirada hacia su propia mano. Bajo la luz fluorescente y fría de la tienda, sus venas parecían latir con un tono más oscuro de lo normal. Cerró el puño. Se sentía fuerte. Miró al yonki retorciéndose en el suelo y luego al texto invisible que aún flotaba en su retina. El juego, susurró Víctor, y una sonrisa fría curvó sus labios. El juego no se ha quedado en la cápsula. Capítulo 4. Mecánicas de sangre. El silencio en la tienda de conveniencia era absoluto, solo roto por el zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes. Víctor seguía mirando su mano. El texto rojo sobre la cabeza del yonki se había desvanecido, pero la sensación de poder, fría, densa, aceitosa, permanecía bajo su piel como un parásito dormido. Tome, la voz del dependiente tembló. Víctor levantó la vista. El anciano había empujado los fideos y la bebida hacia él con movimientos rápidos y nerviosos, como si estuviera alimentando a un tigre a través de unos barrotes invisibles. Es gratis, susurró el hombre, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Por favor. Solo váyase. Víctor parpadeó. Su aura se había retraído, pero el daño estaba hecho. Para ese hombre, Víctor ya no era un cliente lisiado. Era un depredador que acababa de derribar a otro depredador con una sola mirada. Víctor sacó un billete arrugado del bolsillo y lo dejó sobre el mostrador. No dijo nada. No había necesidad de explicaciones. Agarró su compra y salió a la calle. La lluvia nocturna golpeó su rostro, fría y real. Mientras cojeaba de vuelta a su edificio, Víctor analizó la situación con la frialdad de un cirujano. No fue una alucinación, pensó. El sistema me identificó como una amenaza. Y el yonki, él vio algo. La línea entre Inferno Online y la realidad no se está borrando. Se está rompiendo. De vuelta en su apartamento, Víctor se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en el radiador frío. Comió los fideos mecánicamente. Sabían a glutamato y sal, pero su cuerpo los procesó como si fueran maná puro. Mientras masticaba, se concentró.
Intentó replicar la sensación de la tienda. Cerró los ojos y buscó en su interior ese pozo de oscuridad fría que había tocado al usar alzamiento de hueso en el juego. Extendió la mano hacia los restos de su cena. «Levántate», ordenó en voz baja. Nada. Frunció el ceño. Se concentró más, forzando su voluntad hasta que sintió un pinchazo agudo en el lóbulo frontal, como si una aguja caliente le atravesara el cerebro. «Levántate». Crack. No hubo magia. Solo una hemorragia nasal repentina. Una gota de sangre caliente cayó sobre su mano, manchando su piel pálida. Víctor se limpió la nariz con el dorso de la mano, frustrado pero intrigado. Hipótesis. La sincronización no es total. Mis estadísticas mentales, ocultismo, y mi percepción pasiva, la interfaz, cruzan la barrera fácilmente. Pero la magia activa, la manipulación de la realidad física, requiere más ancho de banda. O más nivel. Miró el reloj. Faltaban 10 minutos para que el servidor reiniciara los ciclos de sesión seguros. Se limpió la sangre de la cara. La frustración dio paso a la anticipación. En el mundo real, era un lisiado que sangraba por la nariz al intentarlo demasiado. En Inferno, era un dios en potencia. Se metió en la cápsula. Clic. Bienvenido de nuevo, Víctor. El olor a humedad y moho de la cripta olvidada llenó sus pulmones virtuales al instante. Víctor apareció exactamente donde lo había dejado. En la sala circular, rodeado por los huesos rotos de los 3 esqueletos que había destruido. Lo primero que hizo fue revisar su estado. HP. 90, 100, maná. 0, 0, bloqueado estado. Hambriento, virtual, frunció el ceño. Su vida no se había regenerado. En la mayoría de los Morb, la salud se recuperaba sola con el tiempo o descansando. Pero la clase nigromante de sangre no seguía las reglas. La descripción había sido clara. Regeneración nula. Víctor miró hacia el túnel oscuro que se adentraba en las profundidades de la cripta. Avanzar con el 90% de vida era arriesgado. Si usaba alzamiento de hueso una vez más, bajaría al 80%. 2 golpes de un enemigo fuerte y estaría muerto. Necesitaba curarse. Miró su inventario. Vacío. No tenía pociones. La sangre es vida, citó la descripción de su clase. Sus ojos se adaptaron a la penumbra. Escudriñó los rincones de la sala, ignorando los cadáveres secos de los esqueletos. Buscaba algo vivo. Entonces, lo oyó. Esquiter, esquiter. Un sonido de patitas rápidas rascando la piedra. Víctor miró hacia el techo abovedado. Allí, colgados entre las estalactitas y las raíces, había bultos oscuros y peludos que se movían nerviosos. Murciélago de la cripta, nivel 1 rata de tumba, nivel 1 alimañas. Criaturas carroñeras que se alimentaban de la podredumbre de la mazmorra. Víctor sintió una oleada de asco genuino. En su vida anterior como jugador profesional, su personaje siempre bebía pociones doradas y brillantes compradas en tiendas de lujo. Era un héroe pulcro. Ahora, el sistema le decía que su poción era eso. Una rata sucia con sarna. Es solo código, se dijo a sí mismo, aunque su estómago real se revolvió. Son solo datos. Agarró una piedra del suelo. Apuntó a una rata gorda que olisqueaba cerca de una grieta en la pared. Víctor tenía buena puntería. ¡Tuac! La piedra golpeó a la rata en el costado. La criatura chilló y quedó aturdida, retorciéndose sobre el piso de piedra húmedo. Víctor se acercó. La rata era repugnante, del tamaño de un gato, con la piel cubierta de pústulas y dientes amarillos que goteaban saliva. Lo siento, murmuró Víctor, no por compasión, sino por dignidad. Nada personal. Puso su mano sobre la criatura chillona. Extracción sanguínea. La magia se activó. No fue glorioso como con el lobo. Fue sucio. La rata se convulsionó violentamente mientras la sangre brotaba de sus ojos y oídos, flotando hacia la mano de Víctor como hilos de jarabe negro. Cuando entró en su cuerpo, Víctor no sintió el éxtasis eléctrico de la sangre del lobo. Sintió algo denso. Pesado. Un sabor a óxido, alcantarilla y enfermedad inundó su boca virtual, haciéndole querer escupir. Gulp. Su cuerpo absorbió la esencia a la fuerza. Robo de vida exitoso 10 HP. 100. Víctor se limpió la boca con el dorso de la mano, sintiendo un escalofrío. Era humillante. Era grotesco. Pero funcionaba. Entonces, una nueva ventana apareció, diferente a las anteriores. Efecto de sangre obtenido tipo. Alimaña infecta bonus temporal. Resistencia al veneno más 5%, duración. 10 min. Víctor se detuvo. Sus ojos analíticos brillaron en la oscuridad. Diferentes sangres, diferentes buffs. No era solo una mecánica de curación. Era un sistema de alquimia interna.
Si bebía sangre de un lobo, quizás ganara agilidad. Si bebía de un oso, fuerza. Si bebía de una rata, resistencia a la inmundicia. La repugnancia desapareció, reemplazada por la curiosidad científica. Víctor miró a los murciélagos en el techo ya no como alimañas, sino como frascos de reactivos con alas esperando ser consumidos. Adaptarse o morir, sentenció. Con la salud al máximo y una nueva comprensión de sus poderes, Víctor avanzó hacia el túnel. La cripta olvidada se extendía hacia abajo como una garganta de piedra. Víctor caminó durante 20 minutos. El ambiente cambiaba. Las paredes toscas de la entrada dieron paso a bloques de piedra tallada con precisión. Había bajorrelieves que mostraban ejércitos de muertos arrodillándose ante una figura encapuchada. No encontró más enemigos, lo cual, paradójicamente, aumentó su tensión. Un mapa vacío en un RPG solo significaba una cosa. Te estabas acercando a la zona del jefe. Finalmente, el pasillo terminó. Frente a él se alzaba una puerta colosal. Era de bronce verde, oxidada por el tiempo, de 3 metros de altura. No había cerradura. No había manija. En el centro de la puerta, a la altura del pecho, había una ranura cóncava con forma de mano humana. Y debajo de la mano, un canalillo que conducía a un complejo sistema de engranajes. Una inscripción brillaba débilmente sobre el metal. Solo la vida puede despertar a la muerte. Víctor entendió el precio inmediatamente. Por supuesto, suspiró. Nada es gratis en esta clase. Puso su mano izquierda en la ranura. Encajaba perfectamente. Sintió un pinchazo agudo en la palma. Una aguja oculta perforó su piel hasta el hueso. Mecanismo de sangre activado. Sacrificio requerido. 20 HP. Víctor apretó los dientes mientras sentía cómo la puerta succionaba su vitalidad. Vio su propia sangre correr por los canalillos del bronce, iluminando los grabados con un brillo carmesí enfermizo. Su barra de vida bajó. HP. 80, 100. Clank. Clank. Green. El sonido de metal pesado moviéndose resonó como un trueno subterráneo. El polvo cayó del techo. Las puertas de bronce se abrieron lentamente hacia adentro, gimiendo por el peso de los siglos. Víctor dio un paso atrás, invocando mentalmente la única arma física que tenía. Un cuchillo oxidado que había tomado de uno de los esqueletos anteriores. La oscuridad de la sala se disipó cuando antorchas de fuego fatuo azul se encendieron solas, una tras otra, en las paredes. Fwosh. 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 La sala era inmensa. Una catedral subterránea. Pero no había bancos. Había sarcófagos. Filas y filas de sarcófagos de piedra negra, alineados con precisión militar. Víctor contó al menos 20. Y al fondo, sobre un estrado elevado, un sarcófago mucho más grande, adornado con oro y rubíes. Víctor tragó saliva. Esto es demasiado para un nivel 3. Dio un paso para retroceder, pensando en farmear más ratas antes de enfrentar esto. Pero la puerta de bronce se cerró de golpe a su espalda. ¡Bum! Zona de jefe. La guardia eterna iniciando evento. El suelo tembló. Y luego, el sonido que Víctor más temía. El sonido de piedra arrastrándose sobre piedra. Scrap. No fue uno. Fueron todos. Las tapas de los 20 sarcófagos menores comenzaron a deslizarse al unísono. Manos huesudas se aferraron a los bordes de piedra. Y desde el estrado del fondo, una voz cavernosa, seca como el desierto, susurró en un idioma antiguo que el sistema tradujo directamente al cerebro de Víctor. ¿Quién osa perturbar el sueño de mi legión? El sarcófago dorado explotó. Esta batalla ha sido espectacular. Has aplicado perfectamente la regla del zooming y la mecánica del sacrificio de HP. El momento en que Víctor usa su propia sangre como veneno de vida para sobrecargar al jefe es una jugada maestra que define su estilo de combate. Inteligente, sucio y arriesgado. Capítulo 5. El primer botín. Boom. La tapa del sarcófago dorado no se deslizó. Salió disparada por los aires, estrellándose contra una columna cercana y haciéndola pedazos. Una nube de polvo milenario y esporas se levantó en el centro de la sala. De la oscuridad emergió una figura que duplicaba el tamaño de Víctor. Una armadura de placas completa, negra y oxidada, cubría cada centímetro de hueso. Una capa roja, raída y apolillada, ondeaba a su espalda sin que hubiera viento. En sus manos, arrastrando por el suelo con un chirrido que helaba la sangre, llevaba un espadón de 2 manos mellado por 1000 batallas. 2 llamas azules ardían furiosas en el interior de su yelmo cerrado. Jefe de mazmorra. Capitán de la Guardia Eterna rango. Elite nivel 5. Víctor tragó saliva. Nivel 5. Él era nivel 3. En un Morbi normal, esa diferencia era manejable.
En Inferno Online, donde un lobo de nivel 1 casi lo mata, era una sentencia de muerte. Pero el capitán no venía solo. Scrape, clac, scrape. A su alrededor, los 20 sarcófagos menores terminaron de abrirse. 20 esqueletos salieron tambaleándose. No llevaban armadura. Sus huesos eran grises y quebradizos. Algunos ni siquiera tenían armas, solo garras de hueso afiladas. Ciervo de hueso, nivel 1 HP. 5, carne de cañón, analizó Víctor rápidamente. Son débiles. Pero son una plaga. El capitán levantó su espadón y apuntó hacia Víctor. Un rugido silencioso, psíquico, golpeó la mente del jugador como un martillo. Matadlo. La horda se abalanzó. Víctor no esperó. Giró sobre sus talones y corrió. No fue cobardía, fue cálculo. Si se quedaba quieto, lo rodearían en 3 segundos. 20 ataques, aunque fueran de un punto de daño, lo matarían antes de que pudiera tocar al jefe. Corrió hacia la columnata derecha, buscando refugio entre los pilares de piedra. Swish. Zas. Garras y espadas oxidadas cortaron el aire donde él había estado milisegundos antes. Víctor se deslizó por el suelo, pasando entre 2 columnas. Los esqueletos, estúpidos y sin coordinación, chocaron entre ellos al intentar seguirlo. Se amontonaron en un cuello de botella macabro. Ahora, Víctor se frenó en seco, girándose. Tenía la maza de hierro que había robado en la entrada. El primer esqueleto de la horda llegó hasta él, lanzando un zarpazo torpe. Víctor ni siquiera parpadeó. Crack. Un golpe seco en el cráneo. El esqueleto se desmoronó como un castillo de naipes. Más 5, pero detrás de ese venían 19 más. Y al fondo, el capitán avanzaba con pasos pesados que hacían temblar el suelo. Tud. 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 Víctor miró el montón de huesos a sus pies. Necesitaba bloquear el paso. Necesitaba caos. Extendió la mano izquierda. Alzamiento de hueso coste. 10% HP. El dolor familiar le recorrió la columna, como si le arrancaran una tira de piel de la espalda. Su visión se nubló un instante. HP. 70, 100. La niebla negra envolvió los restos del esqueleto que acababa de destruir. Arriba. Gritó Víctor. No ataques. Estorba. Su invocación se rearmó en un segundo. Pero en lugar de lanzarse a pelear, Víctor le ordenó mentalmente que se tirara al suelo, justo en el paso estrecho entre las columnas, y agarrara los tobillos de los que venían detrás. La orden fue extraña, pero la magia no juzgaba. El esqueleto aliado se lanzó a los pies de la primera fila de la horda. Crash. Clatter. Fue un efecto dominó. El primer enemigo tropezó. El segundo cayó sobre él. El tercero se enredó en las costillas del segundo. En segundos, 5 esqueletos estaban en el suelo, formando una barrera de huesos y confusión que bloqueaba a los demás. Víctor sonrió. Una sonrisa fría, sudorosa. Control de masas básico. Pero su sonrisa duró poco. Un silbido agudo cortó el aire. El capitán de la guardia no tenía paciencia para los atascos. El gigante apartó a sus propios subordinados de un manotazo brutal, haciéndolos volar en pedazos, y cargó directamente contra la columna donde se escondía Víctor. El espadón bajó en un arco descendente. Víctor se lanzó hacia un lado. ¡Boom! La espada impactó contra la columna de piedra sólida. La roca explotó. Fragmentos de piedra afilada salieron disparados como metralla. ¡Ac! Una lasca de piedra se clavó en el muslo de Víctor. Otra le rozó la mejilla. 15 HP. 55, 100. Víctor rodó y se puso de pie, jadeando. El capitán estaba atascado un segundo, recuperando su espada de la columna destruida. Era su oportunidad. La única. Víctor no huyó. Se lanzó hacia el gigante. Soltó la maza pesada. Era demasiado lenta. Sacó la daga oxidada y corta del cinturón. Se deslizó por debajo de la guardia del capitán, entrando en su espacio personal. El olor a óxido y muerte era insoportable. Muere de una vez. Víctor clavó la daga en la articulación de la rodilla, donde la armadura de placas dejaba un hueco de cota de malla podrida. SHK. El metal chirrió, pero la hoja entró. Víctor retorció. El capitán no gritó, pero su pierna cedió. El gigante cayó sobre una rodilla, quedando a la altura de Víctor. El monstruo soltó el espadón y lanzó un puñetazo revés con su guantelete blindado. Víctor lo vio venir. Intentó esquivar. Pero era demasiado rápido. ¡Pam! El golpe le dio en las costillas. Víctor salió despedido 3 metros, derrapando por el suelo de piedra hasta chocar contra un sarcófago. El aire escapó de sus pulmones. Sintió el crujido de costillas virtuales rompiéndose.
35 HP. 20, 100, alerta. Salud crítica. La visión de Víctor se tiñó de rojo parpadeante. El dolor era atroz. Quería vomitar. Quería desconectarse. El capitán se estaba levantando, arrancándose la daga de la rodilla como si fuera una espina molesta. Víctor tosió, escupiendo sangre virtual. Todavía, no. Miró a su alrededor. No tenía armas. La maza estaba lejos. La daga la tenía el enemigo. Su invocación había sido destruida en el caos. El capitán avanzó, cojeando, levantando su puño blindado para aplastar el cráneo de esa cucaracha humana. Víctor miró la mano del capitán. Miró su propia barra de vida en rojo crítico. Y luego miró el suelo. Había sangre. Su propia sangre, la que había escupido, y la que goteaba de su herida en la pierna. Un charco pequeño y rojo brillando sobre la piedra negra. Una idea suicida cruzó su mente. La sangre es vida, susurró. Pero también es veneno. El capitán lanzó el golpe final. Víctor no se movió para esquivar. Se movió hacia el ataque. Se dejó caer de rodillas, deslizándose por el charco de su propia sangre para ganar velocidad, pasando por debajo del puño del gigante. Quedó justo detrás del capitán, espalda contra espalda. Víctor saltó, impulsándose con sus últimas fuerzas, y se aferró a la espalda del gigante como una garrapata. Rodeó el cuello blindado con su brazo izquierdo. El capitán se sacudió violentamente, intentando quitárselo de encima. Víctor puso su mano derecha desnuda sobre la ranura del yelmo del capitán. Justo sobre el fuego azul de sus ojos. No podía usar extracción sanguínea porque el enemigo no tenía sangre. Pero Víctor tenía sangre en su propia mano. La sangre de su herida. Cómete esto. Apretó su mano herida contra el fuego mágico. Y activó la habilidad a la inversa. No absorbió. Expulsó. Forzó su propia esencia vital, su propio HP restante, a salir de su cuerpo y entrar en el cráneo del esqueleto. Sacrificio de vitalidad. 10 HP. 10, 100. La sangre de Víctor, cargada con la energía corrupta de su clase, entró en contacto con la magia necromántica pura que animaba al capitán. Fue como echar agua al aceite hirviendo. Una reacción violenta estalló dentro del yelmo. El fuego azul se volvió púrpura, inestable. El capitán soltó un alarido psíquico, llevándose las manos a la cabeza. La infección de vida en un ser de muerte pura rompió el vínculo mágico. El cráneo del capitán vibró y pop. Estalló desde dentro. El yelmo salió volando. Los huesos del cuello se desintegraron. El cuerpo gigante del capitán se quedó rígido un segundo, y luego se desplomó hacia adelante con un estruendo metálico que resonó en toda la cripta. Clan. Al mismo tiempo, los esqueletos menores que quedaban en pie se detuvieron. Sin la voluntad que los ataba, cayeron al suelo convertidos en simples montones de calcio inerte. Silencio. Solo la respiración entrecortada y agónica de Víctor llenaba la sala. Jefe derrotado. Capitán de la Guardia Eterna hazaña. Asesino de gigantes, 500 expas subido al nivel 4. Has subido al nivel 5. Una luz dorada envolvió el cuerpo de Víctor, sanando sus costillas rotas y cerrando sus heridas al instante al subir de nivel. HP restaurado al 100%. Víctor se dejó caer sentado sobre el peto de la armadura del jefe derrotado. Se echó a reír. Una risa seca, histérica, que rebotó en las paredes de la tumba. Jaque mate, hijo de puta. Miró el lugar donde había estado la cabeza del monstruo. Entre la ceniza y los restos de hueso, algo brillaba con una luz violeta pulsante. No era oro. Era mejor. Víctor extendió la mano y recogió el objeto. Era una daga. Pero no una daga normal. La hoja era de un cristal oscuro, semitransparente, curvada como el colmillo de una víbora. La empuñadura estaba forrada en una piel negra que parecía tibia al tacto. Objeto único obtenido. Nombre. La daga del traidor. Rango. Raro, evolucionable. Daño. 45, 60. Efecto pasivo. Sed de sangre, roba el 5% del daño infligido como salud. Descripción. Forjada para un asesino que mató a su propio rey. La hoja siempre tiene sed. Víctor sostuvo el arma. Sentía el latido del objeto en su mano, sincronizándose con el suyo. Robo de vida pasivo. Ya no tendría que depender solo de habilidades con tiempo de enfriamiento. Cada corte, cada estocada, lo sanaría. Era el arma perfecta para un tanque de carne suicida como él. Se puso de pie, rodeado de cadáveres, girando la daga entre sus dedos con una destreza que volvía a despertar en sus memorias musculares. Se acabó el tutorial, dijo Víctor a la oscuridad de la cripta. Ahora empieza la cacería de verdad.
Merujas, tu mundo.